Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy muy alegre de estar acá compartiendo esta primera clase con ustedes. Eh, Amo el Zen, me parece un estilo maravilloso, una forma de vida más que un estilo. Eh, una de las cosas que más me gustan de los jardines Zen es cómo la naturaleza cobra vida, ¿no? Desde la simpleza del uso del material noble tal cual es, eh, usando eh, materiales naturales, ¿no? Eh, donde el vacío lo es todo, porque el Zen tiene esa propiedad, donde el vacío lo es todo, donde importa la contemplación, donde está armado todo de una forma, ¿cómo se puede explicar? Eh, Pensando en aportar a la salud, en aportar al bienestar, a la armonía. Y todo esto es como muy importante, me parece muy interesante en los jardines Zen, cómo se pueden mezclar desde el diseño y lo filosófico eh, y la armonía, ¿no? O sea, porque yo siempre consideré que el diseño es como que genera bienestar. eh, Su parte más profunda de cualquier diseñador o de personas que creen algo, eh, la parte más profunda es generar bienestar y armonía. Y desde este lugar lo que yo estoy viendo es como que completa todo porque genera bienestar y armonía, utiliza las plantas, la naturaleza, las rocas y las cosas simples. Un jardín zen es simple. Con lo simple logra nuestro mayor equilibrio. En combinación también con un poco de mezcla con filosofías y lo espiritual. Así que bueno, nada, les agradezco por estar acá y nos ahondamos ya en la primera clase. El jardín Zen también se llama Karesansui. El jardín Zen, bueno, su nombre en japonés es Karesansui. Tiene sus orígenes más primitivos como se dice, en China, pero rápidamente se popularizó en la antigüedad, ¿no? Y se hizo muy popular en Corea, Japón y luego Japón, ¿no? Donde lo adoptaron para siempre. Los jardines Zen son jardines secos, cuya belleza principal está en el vacío, ¿no? La inclusión de la belleza en las herramientas simples, naturales. Los jardines Zen son jardines secos, cuya belleza principal está en el vacío, ¿no? En la inclusión de belleza en las herramientas simples y naturales. Y como les comentaba recién, el jardín Zen está basado en una filosofía que está filosofía budista, ¿no? Que con su armonía y claridad hace que genere bienestar en nosotros, para el cuerpo y para el alma, ¿no? Hace el jardín Zen hace calmar tu la mente, ¿no? Generando un bienestar desde la observación, porque está hecho para que lo observemos, lo contemplemos y también para que activamente lo usemos, ¿no? Más adelante en las clases subsiguientes vamos a hablar un poco de los materiales de los jardines Zen, de qué están hechos. Hoy nos vamos a adentrar un poco en de dónde viene, ¿no? Porque está bueno saber el origen de las cosas y desde ese lugar de dónde viene también vamos a hablar un poco de qué tipo de, cómo es la filosofía Zen para entender por qué esta simplicidad, ¿no? En este tipo de jardín.
el Zen es una forma de budismo, ¿no? Eh, es una filosofía que cultiva la actitud de la mente tranquila, clara y pura, ¿no? Eh, hace que estemos presentes a cada momento, ¿no? Con tanto un cuerpo como un mente, porque nosotros al jardín zen lo usamos cuando estamos ya desde un momento meditativo, como desde la contemplación, como también desde el uso al rastrillar, ¿no? Tiene un rastrillo, tanto los en tamaños gigantes como los pequeños. Eh, y bueno, es muy interesante poder darnos cuenta que est estamos en el presente en todo momento, con una mente muy clara y cuerpo también, ¿no? Eh, una de las cosas que te equilibra el zen es que el estilo zen en especial, ¿no? Hablando más generalmente en todos sus estilos, tanto desde los jardines como su generalidad, es que practican la bondad hacia los otros seres, ¿no? Si lo utilizan para meditación, lo pueden meditar en el estilo zazen, ¿no? Que es sentado en silencio, donde se vacía la mente de pensamientos, recuerdos, de planes, de cosas que uno tiene, o sea, vaciándola completamente, dejando de lado los pensamientos que por ahí están en ese momento haciéndonos ruido y centrándose en la respiración, ¿no? Entonces nosotros contemplamos nuestro jardín zen participando desde la respiración, desde la interacción desde el silencio, ¿no? Eh, la palabra zen no es japonesa esencialmente, ¿no? Pero como les decía recién, tuvo su origen en China, tomando repercusión y se extendió por Vietnam, Corea y terminó en Japón, ¿no? Luego pasó a Europa, Estados Unidos y bueno, nuestras partes, digamos, luego ya Occidente, ¿no? A nosotros. Y bueno, a nosotros llega desde mucho desde el diseño como desde lo filosófico. O sea, desde el zen en sí, propiamente dicho, tanto diseño interior como exterior, lo que se quiere generar es un espacio de tranquilidad e inspiración, ¿no? Eh, básico, bien simple, donde importe lo esencial es lo todo es esencial y es mínimo a la vez, ¿no? Donde lo despojado y el vacío es muy importante en el zen. Bueno, nos vamos a adentrar en historia. Bueno, hoy vamos a hablar del jardín zen o Kare Sansui. Kare Sansui es una palabra japonesa que define el jardín zen como el jardín seco, ¿no? Esta palabra significa etimológicamente, ¿no? Sin agua, dado que los jardines zen se conforman en su gran medida de grava, polvo de cuarzo, marmolina, ¿no? Y son para contemplar y para utilizar de forma seca, en su gran mayoría. Luego fueron modificándose a lo largo de los años y algunos agregan otro tipo de cosas, pero el jardín zen en su realidad debe ser eh, seco, ¿no? O sea, etimológicamente era seco, sin agua. Y esencial, con muy pocas piezas. O sea, tiene lo mínimo indispensable, ¿no? Y una de las cosas que hace el jardín Sei o Kare Sansui, ¿no? Es reproducir la naturaleza en forma abstracta. En algunos casos puede haber plantas o algún musgo, pero el jardín es seco en sí. Lo ideal es
ubicar la naturaleza en forma abstracta, vamos a ver que cada una de las piezas del jardín zen son una parte de la naturaleza simbolizada. Eh, Así que hoy no lo vamos a ver eso, pero sí más adelante vamos a aprender que qué representan las piedras, qué representan eh, la grava, qué representa cada elemento del jardín zen, ¿no? Todo tiene un sentido para esta filosofía. Representa de forma abstracta diferentes eh, partes del paisaje, pero que tienen que ver están asociados a sentimientos, ¿no? Y a qué es cada cosa. Eh, se representa las montañas, los océanos y ríos de Japón. Su estructura es muy sencilla, se basa mucho en el vacío, pero bueno, sí existe también un equilibrio y armonía en el armado de las dimensiones de estos jardines zen. No son elegidas arbitrariamente, digamos, ¿no? Sino que están elegidas eh, desde un lugar, ¿cómo se dice? Desde un lugar más consciente, desde un lugar contemplativo. Son jardines secos cuya belleza principal está en el vacío, ¿no? La inclusión de la belleza en las herramientas simples y naturales. Desde su nacimiento, los jardines zen representan el universo, ¿no? Y están concebidos para inspirar vitalidad y serenidad, representando el camino de la vida, constantemente lleno de cambios, diversos surcos, ¿no? También representa como las altas y bajas de nuestra vida, por ejemplo, momentos difíciles o momentos buenos. También los obstáculos, por eso sirve para meditar, es muy bueno para ponernos en eje. Eh, También representa como las polaridades del brillo, la oscuridad, las sombras y la luz. Luego voy a explicar, luego en las próximas clases sucesivas voy a explicar bien de qué manera se representan estas cualidades del jardín zen desde la abstracción, ¿no? Desde lo abstracto, porque el jardín zen se arma con elementos naturales abstractos como piedras, como les decía recién, grava, bueno, también tiene sus rastrillos. Eh, Nada, en sí, el jardín zen nos ayuda también a descansar nuestra mente y a concentrarla, ¿no? En un solo punto, tranquilizando la ansiedad y la angustia y muchas veces los miedos para focalizarnos. Eh, También el jardín zen nos ayuda a volcar nuestro inconsciente, rastrillando, encontrando nuestra serenidad desde el aporte y de la interacción mínima con la naturaleza, desde la contemplación o rastrillando nuestra parte emocional. Es muy interesante cómo aporta a nosotros. Una vez que lo utilizamos, nos damos cuenta cuánto aporta a nosotros la tranquilidad. Hay distintos tipos de jardín zen. Los jardines zen se hacen a escala grande, ¿no? A una escala humana, donde el humano puede interactuar eh, de forma física, y después hay una escala intermedia o una escala mínima, que donde son para lugares muy reducidos. Hay jardines zen hasta de escritorio, o sea que la interacción mínima siempre se puede hacer. Por eso es tan esencial el jardín zen. El jardín zen está muy vinculado con la filosofía taoísta, budista, donde el vacío es la parte útil de las cosas, ¿no? Tan esencial como el vacío.
Bueno, ahora vamos a adentrarnos en los orígenes. El origen del jardín Zen se desarrolla principalmente durante el periodo Muromachi, que se extiende desde el año 1336 hasta el 1573. En este periodo histórico aparecen los ideales estéticos japoneses, que se llama Shugen, ¿no? Que es la simplicidad y la elegancia, porque un jardín zen es elegante y es muy simple. Otra etimología para Shugen es profundo y misterioso, o sea, acorde con el sentido de la belleza del universo. En su totalidad, hasta el dolor humano, están incluidos en la inclusión de la belleza del universo, porque a veces hay que incluir lo que nosotros no deseamos incluir en este jardín, donde lo que más importa es la simplicidad y la elegancia. Segundo, tenemos a Shohaku no Vi, que es la belleza del vacío, ¿no? En el taoísmo el vacío es muy útil, es lo más importante. O sea, como les decía recién, el vacío lo es todo para la filosofía taoísta. De ahí derivan las palabras menos es más y todo esto que conocemos ahora como minimalismo. El minimalismo es una versión moderna, eh, el minimalismo primigenio, ¿no? Por supuesto es una versión moderna del estilo zen, es como que tiene su cuota de igualdad, pero en esto es así, menos es más. Entonces es mucho más importante el vacío completo, con una esencialidad eh, para poder percibir la simplicidad y la elegancia que nos brinda este vacío, ¿no? La belleza. Bueno, con el paso de los años, en el periodo Asuchi Momoyama, que fue en el año 1574 y 1599, aparece el Okarikomi. ¿Qué es el Okarikomi? Es la talla de rocas, ¿no? En el Okarikomi empezaron a introducir innovaciones y una es esta, la talla de rocas, ¿no? Que antes solo se utilizaban piedras naturales como eran. O sea, por ejemplo, en la época Muromachi, lo que sucedía era que habían utilizaban rocas naturales, ¿no? Todo muy natural, esencial, y captaban la belleza hasta en una simple roca. Mientras que en la época Karikomi lo que se introduce es la talla de las rocas. Ya se permitía tener rocas talladas, ¿no? No solo naturales. También introducen recortes de árboles y algunas plantas que antes no se podía. Al principio era solo seco en la época Muromachi. Era seco, la belleza de un jardín seco. Shugen, recuerden, ¿no? La simplicidad y elegancia de lo seco. Se introducen recortes de árboles, de plantas, dándole diversas formas en este periodo. Entonces el jardín zen comienza a tomar como a involucrar un poco a la naturaleza viva, ¿no? La filosofía zen tiene como objetivo la expansión de nuestra conciencia. Muchas veces experimentamos momentos de dificultades e incertidumbre, y esta filosofía, o sea, el uso de los jardines zen expande nuestra conciencia, nos hace, como les decía recién, nos hace centrarnos, tener foco, despejar nuestra mente, ¿no? Entonces nos enseña que debemos comprometernos y reconocer los pasos que nos llevan a progresar hacia un entendimiento que nos acerca al desarrollo de nuestra propia luz interior. Eso es algo que nunca tenemos que olvidar, que es algo que nos produce el jardín zen, porque está conectada a la belleza, la esencialidad y la armonía.
con toda esta filosofía budista detrás, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. No nos olvidemos de la palabra Karesansui, que es jardín zen específicamente y significa etimológicamente sin agua, ¿no? Eh, Recordemos que el origen de los jardines zen fue eh, con elementos naturales, sin ningún tipo de, o sea, no tiene nada artificial el jardín zen y sus orígenes son con la naturaleza y algo y esencial es la representación abstracta de un árbol, de una montaña, de los océanos. Entonces, ¿qué sucede? Es la forma, nosotros vamos a aprender a representar en forma abstracta la naturaleza, ¿no? Eh, Viendo qué significa cada cosa, desde las piedras eh, hasta la grava, pero la vamos a utilizar y ubicar de forma abstracta y consciente, ¿no? O sea, sabiendo dónde vamos a utilizarla porque tiene como de por medio una filosofía. Que el vacío es parte útil de las cosas. Y también que se inició en el periodo Muromachi, ¿no? Como acá les dejo escrito un breve repaso de lo que vimos recién, ¿no? Donde el origen del jardín zen se desarrolla en ese periodo, en el Muromachi, entre el 1336 y el 1573, eh, donde ahí aparecen estos dos grandes sentidos estéticos japoneses que son el Shugen y Shohaku, ¿no? Donde está muy relacionada la belleza y el vacío y donde aparecen los ideales tan bellos de simplicidad y elegancia, ¿no? Que tiene cada uno de estos jardines. Pero un detalle muy importante, no nos olvidemos que estos jardines zen en este periodo eran solo de cosas naturales, eh, de rocas y secos, ¿no? No había inclusión de plantas en este periodo. Las plantas se incluyeron en el otro periodo que lo siguieron desarrollando, que es el periodo Asuchi Mumuyama, que está acá escrito. Les dejo la pantalla como para que lo tomen nota, que fue en 1574 a 1599, ¿no? Y que introduce la talla de rocas, que es la inclusión okarikomi, que tiene que ver con piedras, ubicar piedras talladas, que antes no lo hacían, solo ubicaban cosas naturales y secas. Y también incluyen en estas épocas la naturaleza, ¿no? Un poco de árboles y plantas, inclusive musgos, ¿no? Dándole diversas formas, ¿no? Y empiezan a aparecer formas más curvas en esta época. En la época anterior no habían formas tan curvas, era más simple. La curva se la daba siempre el objeto que tuviéramos, no sé, la roca o ese tipo de rastrillajes, mientras que en esta época ya empiezan a aparecer las curvas a nivel terreno, ¿no? Entonces es muy interesante cómo va cambiando y mutando y transformándose a los jardines zen secos que conocemos hoy. Bueno, hemos llegado al final de la clase. La próxima clase vamos a estar abordando sobre qué significa cada uno de los componentes del jardín zen. Vamos a estar abordando qué significa cada uno de los elementos del jardín zen, para qué sirven, ¿no? Y bueno, en las sucesivas clases vamos a aprender a hacerlos a escala, eh, darnos cuenta que no es arbitraria la forma del armado, eh, sino que tiene un sentido y tiene un propósito, desde la simplicidad, ¿no? Del jardín zen.
Les doy las gracias por haber estado en este primer día de clases. Los animo a que sigan, esto es muy lindo, el camino que les queda por delante. Les agradezco y nos vemos el próximo viernes. Abrazos para todos, virtuales pero abrazos. Gracias, 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 gracias.